Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con los subgéneros dramáticos, ¿ya? Les recuerdo que trabajando con el género dramático, su origen, características principales y la estructura de lo que es el género dramático. El día de hoy vamos a ver los subgéneros dramáticos. Los subgéneros son las obras dramáticas que están clasificadas en dos grandes grupos, ¿ya? Estos grandes grupos son denominados géneros mayores y géneros menores. Se les dice géneros mayores a aquellas obras o aquellas composiciones literarias que poseen una mayor extensión y antigüedad, ¿ok? Que son más antiguas y han perdurado durante el tiempo, ¿ok? Generalmente los géneros mayores tienen su origen en la antigua Grecia, ¿ok? Y estos géneros mayores están también subclasificados, tienen una clasificación, ¿ya? Están clasificados en tragedia, comedia y tragicomedia. Todos tienen origen griego. En cuanto a la tragedia, ya podemos decir que también tiene su origen en la antigua Grecia y esta es una historia que representa un conflicto radical. ¿Qué quiere decir? Esta historia, su protagonista, ¿okay? O el personaje principal generalmente es un héroe. Este héroe se va a enfrentar a ciertos enemigos, ¿ok? Enemigos que podrían ser quizás sus propias pasiones y su destino, ¿ya? Generalmente en este tipo de obras el destino del héroe generalmente es fatal, ¿ya? Siempre termina quizás en la muerte o en algún acto que quede o perdure o que tenga una consecuencia fatal para él y o para los personajes que lo rodean, ¿ya? En cuanto a la historia o a los principales representantes, ¿okay? De este tipo de género, tenemos a muchos, pero el día de hoy les voy a destacar, ¿okay? Estos grandes representantes que sus obras han perdurado durante el tiempo, ¿okay? Eran muchas, sin embargo con el tiempo solamente se han conservado pocas de sus obras, ¿ya? Entonces allí se puede ver el ingenio con las que la creaban, ¿ya? Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la comedia, ¿ok? Y en la comedia también tiene su origen en la antigua Grecia y es todo lo contrario a la tragedia, ¿ya? Si en la tragedia el desenlace era fatal, siempre ocurría algo verdaderamente lamentable. En la comedia es todo lo contrario. La comedia se caracteriza, ¿ok? Por tener desenlaces felices, por tratar de hacer reír a las personas. Esa es la finalidad principal de la comedia. Y generalmente se destacan o se trata de enfatizar en aquellos defectos que tenemos los seres humanos, ¿ya? Anteriormente una de las finalidades era como que mostrar aquellos defectos que tenemos todos los seres humanos como para tratar luego de mejorar, ¿ya? Ahora bien, también en lo que es la comedia tenemos personajes o tenemos representantes que gracias a ellos ha perdurado este tipo de género durante el tiempo. Como les dije anteriormente, cada uno le agregó algo nuevo a lo que fue el género y por eso fue tan destacado y por ahora sigue perdurando, ¿ya? Luego tenemos lo que es la tragicomedia o melodrama, que básicamente es la fusión de la tragedia y la comedia, ¿ok? Entonces podemos ver una obra que tiene tanto elementos de lo trágico y de lo cómico, ¿ok? Entonces es la fusión de estas dos de estos dos elementos, ¿ok? Que a la final termina con un desenlace que no es fatal, ¿ok? Y en la unión de estas dos de estos dos elementos hace que sea como un poco más interesante la obra, ¿ya? Ahora bien, luego que hemos ya subclasificado los géneros mayores, vamos a pasar a los géneros menores. Estos géneros menores generalmente se desarrollaron ya luego de la antigua Grecia, ¿ya?
en España se comenzó a ver el movimiento literario con más énfasis y tenemos géneros menores, están clasificados también, ¿ok? En autosacramental, el saneite y la farsa. Entonces ahora vamos a observar o vamos a desarrollar cada uno de estos subgéneros. El autosacramental ya es un tipo de obra, como les dije anteriormente, que se desarrolla en España, ¿ok? Este tipo de pieza teatral, ¿ok? Generalmente contiene temas religiosos, ¿ya? Pero estos temas religiosos son específicamente de la religión católica, ¿ya? Y está caracterizado, ¿ya? O se desenvuelve, o específicamente caracteriza actos eucarísticos, ¿ok? Y quizás también entre los siglos XVI y XVII, Pedro Calderón de la Barca, él dejó también su legado, ¿ya? Ahora bien, este tipo de actos eran representados quizás durante la misa, ¿ok? O luego de la misa para poder hacer este tipo de actos religiosos, ¿ya? Luego del auto sacramental, ¿ok? Tenemos los entremeses, ¿ya? Estos actos son actos breves, ¿ok? Que quizás se presentaban, ¿ok? En medio o en algún momento de pausa de alguna obra de teatro más grande, o sea, un poco más larga, ya, y quizás mientras organizaban quizás la escenografía o les daban un descanso a los actores de la obra más extensa, por decirlo de alguna manera, entraban los entremeses, ¿ya? Y estas piezas eran cortas, ¿ok? Pero estaban cargadas de una intención satírica y burlesca, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ellos lo que hacían, mediante estas piezas cortas, hacían una crítica a la sociedad española de ese momento, ¿ok? Uno de los representantes más importantes y más destacados fue Miguel de Cervantes, ¿ok? Miguel de Cervantes le agregó ciertas características o ciertos elementos muy importantes que destacaba. Les voy a nombrar, ¿ok? Algunas características o elementos de los entremeses, ¿ya? Entonces tenemos que las piezas de Cervantes, ¿ok? Eran cortas, ¿ya? Todos los entremeses eran cortos y representaban quizás o estaban representados entre algunas de los actos más extensos, ¿ya? Tenían quizás como protagonistas a personas de clases populares, ¿ok? Y se recreaban situaciones de la vida cotidiana de esa época. Ahora bien, los entremeses también tenían siempre una intención burlesca, ¿ya? Y siempre era como que muy cotizado porque a las personas les gustaba observar un poco este tipo de cosas y saber qué pensamiento o qué sátira iban a utilizar en ese momento, ¿ya? Entonces, bueno, chiquillos, hasta aquí la explicación sobre los subgéneros literarios, ¿ya? Para la próxima vamos a seguir hablando un poco sobre este tema. Nos vemos.